Bueno, entonces voy a tratar pues en este rato de hablarles un poco pues como con cada uno pues de estos temas. Primero unas consideraciones anatómicas, las situaciones clínicas donde nos podemos ver enfrentados a la vida aérea en el recién nacido, la ventilación con bolsa y máscara, la intubación endotraqueal, el uso de la máscara laríngea, premedicación, haciendo pues un poco de énfasis en lo que tiene que ver con la intubación electiva y algunas situaciones, o hablar un poquito sobre vía aérea difícil en el recién nacido. Entonces, empezamos con las consideraciones anatómicas que pues, realmente hay que tener en cuenta. A nosotros siempre nos han dicho que un niño no es un adulto pequeño, y otra cosa que nos han dicho también es que un recién nacido no es un niño pequeño. O sea que hay diferencias importantes entre el recién nacido y un niño más grande. Entonces aquí simplemente resaltamos algunas de esas consideraciones anatómicas. Lo primero es que la proporción entre la cabeza y el cuerpo es bien diferente, o sea, la cabeza es muy grande en comparación con el cuerpo, más o menos 19% y 81% del resto del cuerpo. El bebé en posición supina, un bebé recién nacido en posición supina, cuando está sobre una superficie plana, va a tender a tener la cabeza en flexión. Y eso obviamente va a causar o podría llegar a causar obstrucción de su vía aérea. La lengua tiende a ser más grande en comparación con la cavidad bucal y tiende a irse un poco más atrás. O sea que es muy fácil también que pueda producir obstrucción en condiciones normales, y si tiene pues alguna alteración, pues con mayor razón. La epiglotis tiende a ser más angulada y también más grande. Entonces es otra consideración anatómica importante de tener en cuenta. El eje de la laringe es angulado anteriormente, o sea, el cuello del recién nacido es un cuello que es muy corto, y la vía aérea tiende a estar un poco más adelante. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. La laringe es más superior con respecto a las cuerdas vocales, ¿sí? Es proporcionalmente más pequeña. Eso hace que la vía aérea tienda más fácil al colapso, y adicionalmente, si hay algún proceso inflamatorio o secreciones, pues obviamente que eso va a causar dificultad en el paso del aire. Los cartílagos aritenoides corniculado y cuneiforme tienden a ser más grandes, lo cual disminuye un poco también el calibre de esa vía aérea. Los cartílagos laríngeos son más flexibles, lo que hace también que sea más fácil que durante la inspiración se puedan colapsar, y el cartílago cricoides también tiende a ser más estrecho. O sea que miren ustedes que hay una cantidad de condiciones anatómicas que hacen que la vía aérea del recién nacido pues sea en ocasiones pues difícil de acceder. Simplemente pues para mostrar un dibujo muy bonito de lo que nosotros deberíamos visualizar, y cuando hablamos de vía aérea de intubación, pues uno siempre como que se le viene a la cabeza la imagen de qué es lo que uno debería ver. Entonces, identificar pues como los puntos anatómicos, ahorita en otras imágenes más fotográficas podemos ver un poco mejor esa vía aérea, pero tener en cuenta pues que esos sitios anatómicos importantes, la vallécula, la epiglotis, ¿sí? El tubérculo de la epiglotis, las cuerdas vocales, aquí los cartílagos cuneiforme y corniculado, ¿sí? Esto es lo que uno debería visualizar cuando va a acceder a la vía aérea, pues en cualquier paciente, y pues ya ahorita vamos a ver una foto de cómo se ve en el recién nacido. Pero adicionalmente hay también unas consideraciones fisiológicas que tienen que ver no solamente con la vía aérea, sino también con la parte respiratoria del recién nacido. Y es que el recién nacido tiene un volumen pulmonar muy pequeño con respecto a su peso corporal.
tiene un mayor requerimiento por unidad de volumen pulmonar porque la demanda del recién nacido es muy alta en todo sentido y eso lleva a un mayor gasto energético. Entonces, digamos que el recién nacido compensa un poco esa disminución del volumen pulmonar, eh, aumentando su frecuencia respiratoria, y por eso la frecuencia respiratoria del recién nacido es más alta. Entonces sabemos que una frecuencia respiratoria en el recién nacido debe estar por debajo de 60, y si está por encima de 60, pues hablamos de que está polipnéico y tendríamos que entrar a considerar cuál puede ser, la causa. Y dentro de lo que hablamos de la parte anatómica, que vimos pues que hay varias partes de esa vía aérea que van a estar disminuidas en su diámetro, pues eso sabemos que al disminuir el diámetro aumenta la resistencia y puede dificultar entonces un poco más la entrada del aire. Entonces, digamos que de entrada el recién nacido tiene que hacer un mayor esfuerzo, un mayor esfuerzo, que adicionalmente, pues no está aquí anotado, pero la parte muscular de la caja torácica del bebé y pues el principal músculo de la respiración, que es el diafragma, pues también están, digamos que no tienen esa misma capacidad, y por eso el bebé tiene que hacer, un recién nacido tiene que hacer un poco más de esfuerzo para poder mantener ese volumen pulmonar. Entonces es importante tener en cuenta esas consideraciones anatómicas y fisiológicas que obviamente van a influir en la respiración misma del bebé. Hablando de las situaciones clínicas, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, uno es el momento del nacimiento. Entonces, durante el nacimiento, por diferentes situaciones que producen o que pueden llevar a causar una depresión neonatal, podría necesitar ventilación con presión positiva, podría necesitar intubación, y es una situación, pues, obviamente que amerita un manejo muy adecuado de esa vía aérea. Podemos vernos enfrentados a situaciones en el servicio de urgencias, que puede ser, uno que puede ser el bebé que nazca en el servicio de urgencias. Pues ha pasado muchas veces que la paciente no alcanza a llegar y llega ya en expulsivo, y no alcanza a llegar al servicio de ginecobstetricia y el bebé nace en urgencias y pues puede requerir algún tipo de intervención allí. O en las salas de neonatología, el bebé pues o que está allí hospitalizado por alguna patología, por un problema respiratorio muy frecuente en el periodo neonatal, o, o que llega directamente a la unidad de neonatología. Entonces, que llega remitido de urgencias por algún cuadro también respiratorio o con necesidad de manejo de su vía aérea. Y en las salas de quirófanos, pues puede ser también dos situaciones, o que puede ser el momento del nacimiento, o pueden ser situaciones quirúrgicas, patologías quirúrgicas del recién nacido que ameriten el manejo de la vía aérea, porque requiere ya anestesia o, en fin, cualquier otro procedimiento que se le vaya a hacer allí. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte del nacimiento. Entonces, lo primero es que el bebé que nace deprimido, o sea, que no respira, no llora y está hipotónico, pues lo primero que tenemos que hacer dentro de esos pasos iniciales es permeabilizar su vía aérea. Entonces, todo esto que les voy a mostrar inicialmente está en los documentos de reanimación neonatal. Pues recordar que en este momento, aquí tienen ustedes la bibliografía del texto de reanimación neonatal, la séptima edición del 2015, pero pues recordar que ya está la actualización de esta guía de reanimación neonatal en el año 2020, y hoy, 1 de junio, debe ser publicado el manual de este texto de reanimación neonatal, la 8ª edición. Entonces digamos que conociendo ya como lo que se ha
lo que ha sido publicado en el consenso, en el artículo del consenso, realmente pues no hay cambios en esta parte, entonces por eso pues lo muestro de esta manera. Permeabilizamos la vía aérea 1 con la posición de la cabeza, ya habíamos hablado que que la cabeza es más grande y que si el bebé está acostado completamente, pues va a tender a flexionar el cuello. Entonces utilizamos un rollito a nivel de la escápula para mantener esa cabeza en extensión leve. Entonces recordar que la posición es extensión leve, no es hiperextensión, y pues mucho menos flexión. Y la otra parte de la permeabilización de la vía aérea es la aspiración de la orofaringe. Entonces esa aspiración de la orofaringe puede ser con una pera de goma, como lo ven acá, o puede ser con una sonda. Utilizamos una sonda de Nelaton número 8 o número 10, ¿sí? Y recordar que cuando hacemos la presión negativa sobre esa vía aérea no debe tener una presión negativa mayor de 100 centímetros de agua de presión negativa, porque puede producir lesiones. Entonces es importante manejar de manera adecuada la vía aérea. Y una cosa también importante en este punto es que se aspira primero la boca y se aspira posteriormente la nariz, teniendo cuidado de no producir trauma, porque también hay que recordar en la parte fisiológica que los recién nacidos tienden a tener una respiración nasal. Y si se produce trauma a nivel de la nariz, se obstruye cualquier milímetro de edema que se produzca en la nariz, va a causar o va a tener un impacto muy importante en la entrada del aire. O sea que con mucho cuidado y recordar también que se aspira la vía aérea siempre y cuando haya secreciones que la obstruyan, no hacerlo de manera rutinaria. Bueno. Entonces, eso sería lo primero. O sea, digamos que esa primera parte de la vía aérea es permeabilizar. Y la segunda parte es administrar ventilación con presión positiva si el paciente lo requiere. Y básicamente las indicaciones de ventilación con presión positiva son, pues, primero, apnea secundaria. Recordar que la apnea secundaria se da por alguna hipoxia o alguna condición que haya tenido el bebé antes o durante el trabajo de parto y el parto. El bebé nace deprimido, le falta oxígeno, nace en apnea, y pues recordar que se identifica la apnea secundaria cuando el bebé no respira a pesar de que lo hemos estimulado. O sea, secamos el bebé, lo estimulamos y el bebé no respira, definimos que está en una apnea secundaria e iniciamos la ventilación con presión positiva. La otra indicación es una frecuencia cardíaca por debajo de 100. Entonces recordar que siempre que la frecuencia cardíaca esté por debajo de 100, habrá que dar ventilación con presión, administrar ventilación con presión positiva. El bebé que respira y su frecuencia cardíaca está por debajo de 100, pero que no alcanza metas de saturación, entonces recordar que las metas de saturación dependen del tiempo. El primer minuto la saturación alcanza más o menos 60 a 65, 65 a 70 a los 2 minutos, 70, y va aumentando progresivamente hasta los 10 minutos, que debe estar entre 85 y 95. Si el bebé está respirando, su frecuencia está por encima de 100, pero no alcanza las metas de saturación, habrá primero que administrar oxígeno a flujo libre. Si el bebé, a pesar del oxígeno a flujo libre, no alcanza metas de saturación, entonces habrá dos opciones: o le ponemos un CPAP, administramos un CPAP con cualquiera de los dispositivos que los vamos a ver ahorita, o administramos ventilación con presión positiva. O sea que, en conclusión, las indicaciones de ventilación con presión positiva serían apnea secundaria, frecuencia cardíaca por debajo de 100, o el bebé que no mejora a pesar del flujo libre, de administrar oxígeno a flujo libre. Muy bien. Entonces, rápidamente vamos a mirar los dispositivos para dar la ventilación con presión positiva. Entonces, tenemos primero la bolsa autoinflable. Ahorita les voy a mostrar un video, entonces no me voy a tener mucho aquí en la explicación porque ahorita lo miramos en el video. La bolsa autoinflable que todos conocemos, o siempre se ha conocido con el nombre de Ambu. Recordar que Ambu es una marca, pero se ha generalizado el uso, y como yo les digo pues a ustedes,
no interesa cómo se llama, pues cómo la llamemos, sino que la sepamos utilizar de manera adecuada, que sepamos muy bien pues cómo funciona. La bolsa inflada por flujo o bolsa de anestesia, que también le cambiamos el nombre, y a esto todo el mundo, a este dispositivo todo el mundo lo conoce como el Jackson, ¿sí? Pero realmente el nombre adecuado es la bolsa inflada por flujo o bolsa de anestesia. Y el dispositivo con pieza en T, que es un dispositivo, pues digamos que relativamente más nuevo, ¿sí? Tiene pues apenas algunos años de estar en el mercado y que tiene pues unas características bastante interesantes y sobre todo de seguridad que nos permiten administrar una ventilación con presión positiva mucho más fija y mucho más segura. Recordar también el uso de las mascarillas. Las mascarillas pueden ser mascarillas anatómicas, pueden ser mascarillas redondas, preferiblemente las anatómicas, pero no quiere decir que tengan que ser anatómicas. Estas mascarillas vienen de diferentes tamaños para recién nacido prematuro, para recién nacidos a término. Esto no tiene ninguna estandarización en los tamaños, que yo creería pues que lo debería tener, porque cada fabricante le pone un número. Entonces no es que esta sea una mascarilla 0, una mascarilla 1, una mascarilla 2, sino que algunos fabricantes le ponen un número, pero esto realmente no está estandarizado. Las mascarillas deben ser transparentes, deben ser obviamente de tamaño adecuado a la cara del bebé, y recordar que el tamaño adecuado es que le cubra el mentón, la boca y la nariz, y en las anatómicas que la parte más angosta vaya hacia la nariz y la parte más ancha hacia el mentón. Y pues las que no son anatómicas, las redondas, que también pues se pueden utilizar de igual manera. Muy importante este elemento que se llama el blender o mezclador de oxígeno y aire. Entonces, este es un dispositivo que tiene, como en la parte de aquí de abajo, ven ustedes que tiene dos entradas, una de oxígeno, una de aire. Tiene una perillita que está grabada desde 21 hasta 100%, y que lo que va a hacer es que me va a ajustar la fracción inspiratoria de oxígeno. De recordar que la tendencia en general es a utilizar la menor fracción inspiratoria de oxígeno posible. La recomendación para recién nacidos a término es empezar con una fracción inspiratoria del 21%. Y en los recién nacidos prematuros, una fracción inspiratoria entre 21 y 30%. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo, si voy a reanimar un bebé a término, pues aquí está la perillita en 21%, o sea que lo que va a pasar acá al flujómetro de donde yo voy a conectar el dispositivo para la ventilación, pues lo voy a dejar el 21%. Si es un recién nacido prematuro, entonces uno podría manejar entre 21 y 30. ¿Y en qué me baso yo para definir si es 21, 25, 30 o eventualmente más? Sería en la saturación de oxígeno. Y recordar que la saturación de oxígeno en el recién nacido se debe tomar en la mano derecha, que es la saturación de oxígeno preductal, porque recordemos que la subclavia derecha nace antes del ductus y la subclavia izquierda nace después del ductus, y después del ductus va a haber una mezcla, de sangre, un poquito de sangre venosa, lo que va a hacer una diferencia más o menos entre la preductal y la postductal de más o menos 3%. Entonces la recomendación siempre es que la monitorización de la saturación se haga en la mano derecha del bebé y con un dispositivo que sea pues adecuado para un recién nacido. Entonces, muy importante tener en cuenta el uso del mezclador de oxígeno y aire. Desafortunadamente, en muchos hospitales, sobre todo los hospitales locales, pues no cuentan con red de aire, y eso pues dificulta que se pueda tener este dispositivo que permite ajustar la fracción inspiratoria, porque sabemos que, que el oxígeno pues obviamente es importante, pero también puede ser perjudicial para el bebé. Muy bien. Entonces, un segundito, voy a ver aquí cómo me funciona. Perdón, un momentico. Ahí están viendo la pantalla, ¿no la están viendo?
No, señor. No, entonces espérame, es que me toca aquí cambiar porque es que tengo los videos aquí aparte, entonces quiero mostrarles pues inicialmente, pero ya les vuelvo a compartir nuevamente. Vamos a ver si lo puedo hacer acá. ¿Ahí alcanzan a ver o no? ¿Si lo están viendo ahí? Profe, yo veo su pantalla, pero está compartiendo el Meet, no veo nada más. Entonces me toca, espérenme un segundito. Ahí, Sí, señor, ahí se ve. ahí están viendo el video. Sí, señor. Ok, perfecto, muy bien. Entonces vamos a mirar primero este. Y me dicen si están escuchando ahí, si se escucha o no. ¿Se escucha o no? No, señor, hasta el momento no. Espérame, yo me quito este momentico a ver si... Ahí escuchan. ¿Si escuchan el audio del video o no? Señor. Sí, señor, Listo, ya. listo, ahí lo voy a poner entonces. Profe, no, ya se dejó de escuchar. No, no escuchan ahí. No, señor. Yo vuelvo a conectar aquí a ver. Bueno, si no, yo les voy, les voy narrando pues ahí lo que me toca silenciarlo y pasarlo y hablar yo para que puedan, bueno. ¿Me escuchan ahí, cierto? Ahí me están escuchando. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, básicamente la bolsa autoinflable tiene entonces, obviamente, la bolsa que se comprime y ella misma se vuelve a inflar. Tiene una válvula de seguridad que es esta, que no permite, generalmente está ajustada de 35-40 centímetros de agua, y no permite pasar presiones por encima de 35-40 centímetros de agua. O sea, si yo comprimo la bolsa con fuerza, entonces se abre la válvula y la presión no va al bebé, sino que va a escapar por la válvula de seguridad. Es muy importante mantener pues esa válvula habilitada, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es que la bolsa autoinflable pues no requiere, o sea, si yo no tengo un buen sello, igual la bolsa va a permanecer inflada. Entonces yo no sé realmente si estoy haciendo un buen sello, sino cuando ya logro ventilar al bebé y que expanda el tórax. Entonces, digamos que la ventaja es que se puede utilizar sin necesidad de una fuente de gas. Si le conecto la fuente de oxígeno, me daría una fracción inspiratoria del 40%, y si le conecto el reservorio, me daría una fracción inspiratoria del 100%. Bueno, la bolsa inflada por flujo, pues como su nombre lo dice, necesita un flujo para poder funcionar. Ahí le colocamos el flujo. La recomendación cuando ponemos o cuando conectamos la bolsa es que sea un flujo de 10 litros por minuto. Si yo le conecto a la bolsa directamente de la fuente de oxígeno, me daría una fracción inspiratoria del 100%. Si lo que le conecto a la bolsa es desde un blender, entonces le pongo la fracción inspiratoria que yo considere, ¿de acuerdo? Entonces,
se infla la bolsa y tiene una válvula, que es la válvula de liberación de presión, que si yo la cierro o la abro, pues me va a mantener la bolsa o más inflada o más desinflada. O sea que la idea sería esta, es tener en un punto intermedio que haga que la bolsa permanezca inflada y que yo cada vez que ventile el bebé, pues la bolsa se vuelva a inflar. Entonces, una cosa muy importante es que siempre cuando utilicemos una bolsa inflada por flujo debe ser con manómetro para yo poder saber qué presión le estoy dando. Porque el riesgo de pronto de una bolsa inflada por flujo es que si no tiene un sistema de seguridad como lo tiene la bolsa autoinflable, entonces podemos dar unas presiones muy altas con el riesgo de barotrauma. Entonces ahí ven ustedes cómo va marcando la presión que le vamos dando al bebé. Y el otro es el dispositivo con piezante, que básicamente tiene la manera, vean ustedes ahí, está alimentado por un flujo de oxígeno, tiene esta primera parte donde yo voy a ajustar la presión inspiratoria pico con cada ventilación, ¿sí? Y en esta otra perillita, ven aquí que dice PEEP, ajusto la presión al final de la aspiración, entonces yo estoy seguro de la presión inspiratoria pico que estoy administrando y la presión al final de la aspiración que estoy administrando. Entonces, ven acá como al aumentar, al ajustar acá, entonces sube la agujita del PEEP y cuando yo obstruyo el orificio del dispositivo, entonces me va a dar la presión positiva. Entonces ahí da la presión y miren ustedes que la agujita, ¿sí? Aquí serían 5 centímetros, está un poquitico por encima, ahí estaría como en 6 centímetros, o sea que el PEEP es de 6 centímetros y la presión inspiratoria pico es de, ahí, más o menos de 20, o sea, más o menos entre 6 de PEEP y 20 de PIP. ¿De acuerdo? Las mascarillas, como le mencionamos ahorita, ¿sí? Que sea pues de tamaño adecuado para cada recién nacido. Ok, bueno. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces este lo voy a silenciar también porque no lo escuchan ustedes. Entonces, básicamente, para que miremos la técnica, cómo se da la ventilación con presión positiva. Entonces, puede ser con cualquiera de los dispositivos que acabamos de mencionar, el uso de la mascarilla que sea de tamaño adecuado al tamaño del bebé. Entonces, recordar que la mascarilla ajuste o esté localizada que cubra el mentón, la boca y la nariz. Y obviamente la posición del cuello que habíamos hablado ahorita, que nos ayuda el rollito para mantener la posición de la cabeza. Entonces mantenemos bien la posición de la cabeza para permeabilizar esa vía aérea, colocamos la mascarilla con la parte más angosta hacia arriba, hacemos entonces una C, donde ajustamos muy bien la máscara a la cara del bebé y con los otros 3 dedos una E, que nos va a ayudar a mantener la posición del cuello. Una vez tenemos ubicada la mascarilla, entonces vamos a empezar a dar la ventilación con presión positiva con cualquiera de los 3 dispositivos, o sea, cualquiera de el que tengamos disponible, y a una frecuencia de 40 a 60 ventilaciones por minuto. En el caso que mencionamos, que el bebé esté en apnea secundaria o que la frecuencia esté por debajo de 100 por minuto, ¿sí? El tiempo que se da de ventilación es de 30 segundos, o sea que ese ciclo de ventilación lo damos de 30 segundos y evaluamos la respuesta. Entonces, ahora, después de que damos la ventilación, entonces lo que vamos a observar cuando damos esa ventilación con presión positiva es que el tórax expanda. Si yo ajusto bien la mascarilla y doy bien la ventilación, ven ustedes ahí en el video, alcanzan a ver que el tórax del bebé está expandiendo con cada ventilación. Auscultamos, hacemos la auscultación, viendo pues notando que el aire está entrando de manera adecuada. Ahora, si yo no logro que el tórax expanda, entonces vamos a aplicar la mnemotecnia del Mr. Sopa. M, ajustamos la mascarilla, R, reposicionamos el cuello, S, succionamos, que puede ser con la pera o con la sonda, como lo mencionamos ahorita. Abrimos la boca del bebé.
aumentamos la presión de la ventilación y si definitivamente, la recomendación es que hagamos primero estos dos, después estos otros dos, y finalmente si yo no logré ajustando la mascarilla, reposicionando y aspirando y abriendo la boca, pues terminaré intubando el paciente o colocándole una máscara laringe. Entonces es muy importante tener en cuenta que, y pues no olvidar que definitivamente la maniobra más importante dentro de la reanimación neonatal es la ventilación con presión positiva. Si yo ventilo un bebé de manera adecuada, puedo pues esperar que realmente el bebé se recupere. Es el paso más importante dentro de la reanimación neonatal. Bueno, básicamente entonces sería eso. Déjenme que no me vaya aquí, ya. Ok. Bueno. Ok. Entonces, eso con respecto a la ventilación con presión positiva. Lo otro es el uso del CPAP. De recordar que el CPAP es la presión positiva continua de la vía aérea y que cada vez pues viene ganando más espacio en todo lo que tiene que ver con el manejo del recién nacido. Y básicamente, pues ustedes saben, estas son las 4 causas más comunes de dificultad respiratoria en el recién nacido y en cualquiera de las 4 situaciones se podría utilizar el CPAP. Síndrome de dificultad respiratoria, entonces recordar que ya este término de membrana hialina pues se ha dejado un poco de lado, pero pues, es un término que utilizamos durante muchísimos años y que todavía pues sigue por ahí. Entonces, pues hoy en día se habla más de síndrome de dificultad respiratoria del prematuro, que lleva pues, o que es una de las causas más importantes, si no la más importante de dificultad respiratoria en el recién nacido. La taquipnea transitoria, que usualmente se da en pacientes, pueden ser prematuros o pueden ser a término. Generalmente son pacientes que han nacido por cesárea, sin trabajo de parto. Y básicamente pues la fisiopatología es que hay una alteración en la salida del líquido pulmonar y eso hace que el bebé pues haga un cuadro de dificultad respiratoria y más pues caracterizado, más que dificultad respiratoria, es la polipnea que puede llegar inclusive a 90 o 100 por minuto. La neumonía, que puede ser neumonía adquirida en la comunidad, incluyendo el COVID, hemos tenido pues ya algunos pacientes con COVID. Afortunadamente pues todos han salido bien, pero puede ser causada por otros gérmenes, neumonías virales, neumonías bacterianas, o la neumonía adquirida in útero o neumonía congénita. Entonces son bebés que en las primeras horas de vida, 24 48 horas, hacen cuadro de dificultad respiratoria y hay veces necesitan apoyo ventilatorio. Y la aspiración de meconio, que pues todavía sigue siendo un problema, de pronto yo creo que ha disminuido un poco la incidencia del síndrome de aspiración de meconio, pero todavía tenemos pues casos que llevan a dificultad respiratoria importante. Bueno, entonces les voy a mostrar aquí un video del uso del CPAP. Entonces les voy a mostrar inicialmente, este es un bebé de la unidad del CES, un bebé con dificultad respiratoria. Bueno, aquí sí. Ahí no escuchan, ¿cierto? ¿No lo escuchan? No, no, señor. No, señor. Bueno, no he podido pues que esto salga el sonido para allá, pero bueno. Ahí está con quejido, pero ven ustedes pues los signos de dificultad respiratoria, tiene retracción intercostal importante, tiene aleteo nasal y tiene un quejido constante. El bebé está constantemente con un quejido que hace pues que básicamente eso es como la defensa del bebé con el quejido es cerrar las cuerdas y tratar de aumentar el volumen pulmonar. Ese bebé estaba con dificultad respiratoria importante, y estaba con una saturación baja y por el quejido constante se le colocó un CPAP. Entonces aquí vemos
el bebé ya con el CPAP. Entonces miren ustedes, el CPAP es un dispositivo que, vuelvo y repito, sobre todo en el caso de bebés prematuros, ha ganado un espacio muy grande y disminuye mucho eh, la necesidad de soporte ventilatorio invasivo. Entonces, esto es un método no invasivo que puede ser colocado de varias maneras. Este dispositivo que tiene acá es como una mascarillita nasal. Hay otros que son unos prongs que son un poquito más grandecitos y entran allí pues en la nariz, en las fosas nasales. Eh, y realmente pues es vuelvo y repito, pues un dispositivo que se está pues utilizando ya desde hace varios años de, de, de manera muy extendida y con muy buenos resultados en el recién nacido. Entonces ven ustedes que se ve que estaba ahorita con dificultad respiratoria y lo ven tranquilo, el quejido ha desaparecido, las retracciones han desaparecido, ¿sí? Este dispositivo está conectado, entonces, este es un CPAP, que es un CPAP de burbuja. Entonces esto tiene aquí una manguerita, que es una manguera corrugada con una tubuladura que entra en el agua, ¿sí? Y que ahí está en 6 centímetros de agua. En 6 centímetros de agua, y aquí está conectado al mezclador. Esto es un blender, lo ven ustedes que está ahí como en 25%, y con esa FiO2 del 25%, el bebé tiene ya, pues miren cómo ha cambiado su dificultad respiratoria y está manejando una saturación de 97%, o sea que realmente es bastante utilizado en el recién nacido el CPAP nasal. Bueno. Muy bien. Entonces, eso con respecto a la ventilación con presión positiva, a la ventilación con presión positiva y al uso del CPAP. Ahora vamos a hablar un poco de la vía aérea alternativa. Entonces, la vía aérea alternativa, pues ahí están lo que usualmente utilizamos, o el tubo endotraqueal o la máscara laringe. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar inicialmente entonces de la intubación.